Buenos días, amigos míos. Me alegro que estemos de nuevo juntos en un nuevo programa de reflexiones y sabiduría con María. En este es un programa especial porque he sufrido la pérdida de un ser muy querido, de mi hermana. Aquí está en el cuadro. Y han sido días muy dolorosos, que bueno, hay que superar e enfrentar. Quiero dedicarle este programa a José, como le decíamos, porque ella se llamaba Josefina. Era médico, muy dedicada a sus pacientes, sobre todo a los desvalidos. Yo sé, y todos nosotros de la familia sabemos, que ya está en el cielo, porque se lo ganó de sobra aquí en la tierra con sus acciones. Hoy tenemos un título que les va a llamar la atención. ¿Sabías que Hitler era homosexual? Ese es el tema de hoy. En este programa les traigo una indagación hecha al tirano nazi Adolfo Hitler, donde se revelan datos muy importantes de su vida. No es una biografía en sí, porque no la manejé como biografía, pero sí tiene muchísimos datos de su vida. Vamos para allá, primero a la frase de hoy, que dice así: uno no puede escapar del efecto del karma pasado. No obstante, si una persona vive una vida devota, tan solo recibe una espina enterrada en la pierna, donde debería sufrir una herida profunda. De Sri Sarada Devi, líder espiritual hindú. Se las voy a repetir porque es un poco larga, hoy yo me voy a pasar del tiempo seguramente. Uno no se puede escapar del efecto del karma pasado. No obstante, si una persona vive una vida devota, tan solo recibe una espina enterrada en la pierna, donde debería sufrir una herida profunda. Sri Sarada Devi. Vamos a ver qué sabemos de Hitler, qué averiguamos, qué investigamos de este monstruo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Escuchen bien, recientemente un informe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos reveló que el dictador Adolfo Hitler tenía una beta homosexual, para aceptar el eufemismo, ¿no? Una beta homosexual. Y además que había vivido varios años en una pensión gay en Austria durante su juventud. El reporte de 70 páginas fue compilado en 1943 por órdenes del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, y señala que Hitler era homosexual y heterosexual al mismo tiempo. Además, sostiene que el tirano genocida nazi se sentía sexualmente atraído de su protegido Rudolf Hess, al que se caracteriza como un conocido travesti. Este informe fue preparado por el antropólogo Henry Field para la Oficina de Servicios Estratégicos
la OSS, antecesora de la CIA, y presenta una biografía de Hitler desde su infancia hasta la guerra, incluyendo sus gustos musicales, su dieta vegetariana y su educación. Su hallazgo sobre la presunta homosexualidad del dictador alemán proviene de su estudio de los años de Hitler como un artista plástico en Viena, capital de Austria, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se sabía que el joven Hitler había vivido en una pensión para hombres entre los años 1910 y 1913. Pero el informe de inteligencia sostiene que el lugar era un reconocido sitio al que hombres mayores acudían buscando relaciones íntimas con jóvenes homosexuales. Hitler vivió durante esos años en la pobreza, tratando de mantenerse de la venta de sus pinturas, y solo dejó la pensión cuando recibió una herencia tras la muerte de su padre. Phil, el antropólogo investigador, obtuvo esta información sobre las preferencias de Hitler de parte de Ernst Sedgwick, que había sido amigo del dictador antes de emigrar a los Estados Unidos luego de pelearse con el nazismo. Según este informe, Hitler tenía mucha afinidad por su protegido Rudolf Hess. Afinidad que podía haber bordeado en lo sexual. El apodo de Hess entre los homosexuales del partido nazi era Señorita Ana, y era conocido que asistía a los bailes vestido de mujer. En base a otros testimonios, Phil concluye que Hitler era un sadomasoquista con una posible beta homosexual, y también indica que su vida sexual es dual como su visión política. Él es tanto homosexual como heterosexual, tanto socialista como ferviente nacionalista, tanto hombre como mujer. Y concluye diciendo que aunque el verdadero Adolfo Hitler es elusivo para quien diagnostica, hay ciertos hechos que prueban que su situación sexual es insostenible e incluso desesperada. Necesito tomar un poquito de agua. Antes de seguir, déjenme enseñarles algunas fotos que les traje de Hitler. Aquí Hitler joven, de esa época que hablamos de Viena, de la casa de huéspedes. Esta es la sobrina con la que él comete incesto. Mírenlo aquí juntos. Esta es una foto del solo en el bosque.
Esto es una foto de cuando él era niño. Aquí está él, el Hitler niño. Y por último, la relación que mantenían Hitler y su sobrina, que ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. Adolfo Hitler, como dato curioso acerca de él, tenía un solo testículo y tomaba semen de toro. El dictador nazi tenía una controvertida vida íntima. Ya sabemos que fue uno de los personajes más detestables de la historia contemporánea, aniquilando a millones de personas, en su mayoría judíos, y durante su régimen instauró uno de los sistemas más crueles de los que se recuerda en la historia de la humanidad. Pero más allá de la crueldad, de puertas para afuera, en la alcoba, el dictador también escondía algunas prácticas perturbadoras y poco comunes. Era un hecho sabido, pero se desconocía su causa, que el parte médico certificaba que Adolfo Hitler adolecía de criptorquidia en el lado derecho, criptorquidia, o lo que es lo mismo, ausencia del testículo derecho. Esto era un defecto congénito, al igual que una espina bífida oculta que conllevaba irregularidades en el aparato genital. Hitler compensaba la inseguridad que le causaban sus genitales con alardes de fuerza bruta e implacable dominación, con su afán de conquistar el mundo. Tenía también, el pobre estaba lleno de cosas, un agujero anormal en el pene, otra deformidad que tenían sus genitales, y es lo que se conoce como hipospadias. Es decir, que la apertura de la uretra estaba en la parte inferior del pene y no en la punta. Este defecto también era motivo de risa entre sus amigos. Algunos medios británicos se han hecho eco de que el mayor monstruo de la historia tenía un pene minúsculo y por este motivo nunca dejaba que en los exámenes médicos le quitaran la camiseta ni le vieran desnudo. Hitler, en su juventud, como dijimos ya anteriormente, residió en una casa de huéspedes de homosexuales en Viena. Cuando salió de la ciudad, dijo: Viena debió ser para mí la escuela más dura y a la vez la más provechosa de mi vida. Había llegado a esta ciudad cuando era todavía adolescente y me marchaba convertido en un hombre taciturno y serio. Vamos a ver esto. Tomaba semen de toro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los problemas de salud de Hitler empezaron a ser más evidentes. Tenía cefaleas, visión dobles, mareos e incluso temblores. Por su afán por esconder estos defectos físicos, empezó a sobremedicarse y a depender de las drogas que le suministraban. Le daban 90 medicamentos distintos
y una docena de ellos eran drogas duras. Y ahí comenzó su adicción al consumo de oxicodona y cocaína. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con el semen de toro para animarse un poco. Tenía tendencia al incesto. La disfuncionalidad de Hitler tenía su origen en la familia. Los malos tratos de su padre y una especie de complejo de Edipo con su madre provocaron que tuviera un carácter narcisista, claramente dominado por relaciones incestuosas con una sobrina. Le gustaba el sadomasoquismo. Las preferencias sexuales de Hitler no eran nada comunes. Por ejemplo, escuchen esto, en la cama le gustaba que la mujer le orinase encima, así como oyeron. Declaraba el famoso psiquiatra que lo atendía. Por dentro era masoquista y de cara a la galería sádico. Para el psiquiatra que lo atendía, sus prácticas sexuales eran extremadamente depravadas. Su relación de incesto con su sobrina fue muy criticada dentro del mundo nazi. Tenía cierta filia por las mujeres mayores. La muerte de su madre hundió a Hitler, que trató de llenar el vacío de su amada figura materna con cantidad de mujeres maduras que le sirvieron de apoyo maternal y ayuda emocional. El médico psiquiatra Strasser fue más allá y tachó estas relaciones con estas mujeres como anormalmente íntimas. Y ahora en breve unas curiosidades de Adolfo Hitler. Por ejemplo, no nació en Alemania, sino en Austria. Su casa natal en Viena fue convertida en una institución para ayudar a muchachos jóvenes. Hitler es un apellido muy común en Austria. Él mismo se puso el apodo Herr Wolf, que significaba lobo noble. Un profesor del colegio influyó en su ideología nazi. Ambicionaba un futuro relacionado con el arte. Y Viena, la ciudad donde se hizo antisemita. No era popular entre sus compañeros del ejército. Richard Wagner era su compositor favorito y odiaba el cigarrillo. Por último, Hitler solo podía defenderse de los ataques a su homosexualidad recurriendo a los medios más extremos. Por eso tenían que ser asesinados o amedrentados con la mayor severidad todos cuantos sabían que no solo el oficial Röhm, que ya había sido ejecutado, sino también Hitler era homosexual. Fueron asesinados o encarcelados los jefes homosexuales de las SA, Röhm, Ernst y Heinz, todos ellos relacionados personalmente con Hitler. La limpieza fue brutal. Médicos y psiquiatras que lo habían atendido y todo aquel que había estado en contacto con él y tenía alguna confirmación debían de ser eliminados. No tuvo piedad con nadie. Hitler quería evitar a toda costa que su persona quedara comprometida. Se vengó de un modo verdaderamente despiadado.
de la camarilla de conjurados que la habían tomado con su vida e intentó desmantelar por adelantado cualquier eventual intriga en el futuro sobre su condición de hombre. Era un monstruo, era un monstruo. Él no perdonaba la vida de nadie. Un absoluto irrespeto para la condición y la vida humana. Y para cerrar, un chiste que dice así: en un juicio que se estaba celebrando, el juez llama a su primera testigo, la mujer con más edad de todo el pueblo. Señora Josefina, ¿usted conoce al acusado, el señor Miguel Galván? Ay, claro que conozco a Miguel, desde que era un niño, y francamente me ha dejado decepcionada, porque es un hombre que miente, engaña a su esposa, manipula a las personas y habla a sus espaldas. Es de esos que se creen la gran cosa cuando todo el mundo sabe que no tienen el cerebro para dejar de ser un mantenido toda su vida. Claro que lo conozco. El juez se queda impactado ante las palabras de la señora Josefina. Como no se le ocurría otra cosa, apunta a través del juzgado y dice: señora Josefina, ¿usted conoce al abogado defensor del señor Miguel? Claro que sí. Conozco bien a Pablo Jiménez, hijo de Roberto Jiménez. Lo conozco desde que era un bebé y francamente él también ha sido una verdadera decepción. Es un holgazán, un mañoso y tiene problemas con el alcohol. No puede relacionarse con nadie y ya lleva 4 matrimonios fallidos. El juez pide silencio en el juzgado y llama a los 2 abogados de ambas partes a su escritorio para consultar con él. Y les dice: de una vez les advierto que si cualquiera de ustedes se atreve a preguntarle a la señora Josefina si me conoce, lo mando de cabeza a la cárcel. Sola vaya. Que no conociera a nadie. El juez no quería que Josefina lo conociera, no con esos truenos. Bueno, amigos, eso era todo lo que le traía hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, que hayan aprendido. Por favor, compartan la información y el chiste, que está muy bueno. Y si Dios lo permite, nos vemos pronto, Dios mediante. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.